La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso. Es más, como usted sabe y suelo decir, hoy es el último día de esta semana, laboralmente hablando. El comentario obligado es hoy lo que sucedió ayer en varios espacios de la Ciudad de México y en algún estado de la República, específicamente Guerrero. Lo primero que quiero comentar con usted, espero que concordamos, que estemos de acuerdo en ello, es que ayer ha sido el peor día para López en muchos años de su ya larga vida política. Ayer vimos de una manera indubitable la pésima gobernación que intenta llevar a cabo. Ayer vimos que sus planteamientos de abrazos no balazos y becarios no sicarios es una engañifa y en términos de cualquier gobernación una soberana tontería. Vimos también que esa institución que merece respeto y debe permitírseles actuar cuando son atacados como es el ejército, ese ataque artero, esa emboscada sufrida en el estado de Guerrero, donde 2 de los soldados y varios heridos fueron asesinados, una emboscada vil por personas dedicadas al narcotráfico. ¿Qué hace el ejército ante eso? La instrucción del presidente es que ya no iba a haber guerra, que violencia, etcétera, que era abrazos, no balazos. Ahí está la respuesta, claramente expuesta por un grupo de delincuentes contumaces que se ríen de eso de abrazos, no balazos. Pero vayamos a la parte de la Ciudad de México. Los estudiantes, o quién sabe que sean, estos integrantes de esa banda delincuencial que se hacen llamar los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, Ayotzinapa, causaron destrozos en propiedad privada y también en un monumento público como es la estatua o el monumento a Colón. ¿Qué explica ese salvajismo para pintarrajear un monumento como ese o cualquier otro? ¿Qué explica en esas personas su proceder frente a una librería la cual pretendieron incendiar? ¿Qué explica ese destrozo en algunos restaurantes o algo? ¿Qué es lo que subyace en esas mentes desquiciadas? ¿La locura? ¿Estarían acaso drogados para actuar casi como bestias? Pero lo peor de todo es el silencio de la autoridad de la Ciudad de México. ¿Qué dirá la científica Sheinbaum en relación con que una de las demandas del 68 era desaparecer los granaderos y ella había concedido esa demanda nada más con algún atraso de 51 años o 50 años? Sin embargo, lo que vimos ayer es el cuerpo de granaderos, pero nomás viendo ahí presencia pareja, y estos pseudo estudiantes, pero reales y verdaderos delincuentes, sirviéndose con el cucharón del pozole, diría Gilgamesh, en lo que se refiere a violar la ley de manera flagrante y con la total y ofensiva impunidad por parte de la autoridad. ¿Qué hará López frente a este proceder, frente a esta conducta de estos delincuentes? ¿Cuándo entenderá lo que es gobernar un país? ¿Cuándo aceptará que lo que ha planteado en estos casi 10 meses es un conjunto de tonterías y desatinos que en cualquier país medianamente civilizado ya le hubieran iniciado algún juicio, no sé, de destitución, juicio político o algo? Porque con esta visión que tiene López
de cómo debe gobernarse un país como el nuestro en este momento, en esta etapa, es algo que rebasa toda normalidad, raya en el desequilibrio mental. No puede ser posible que el jefe de Estado condone este actuar salvaje y criminal de quienes se dicen estudiantes que van a ser maestros y que además van a salir con una plaza, como dicen, en automático. ¿Qué va a suceder en la Ciudad de México en los próximos meses? ¿Qué va a pasar este miércoles 2 de octubre? ¿Hará algo la autoridad para impedir los desmanes y destrucción de propiedad pública y privada? ¿Qué hará la científica Sheinbaum? ¿Callará? ¿Se esconderá? ¿Esperará 3 o 4 semanas para salir disque a festejar o a felicitar algo, tal como hizo el sedicente secretario de Educación, que aparece en un video que sube a YouTube, donde se felicita por el resultado de las leyes reglamentarias, etcétera, etcétera, etcétera? Los de la CENTE no paran de reírse de esta posición del sedicente secretario de Educación Pública. Pero lo más importante no son estos segundones, porque hay otro segundón por ahí que con su carita modosita yo dije que parecía subdirector de área, ahora ni de jefe de departamento. Arturo Herrera. ¿Qué espectáculo brindó en Cámara de Diputados? Para empezar, ni los diputados de Morena aguantaron ahí, se fueron, dejaron vacía prácticamente la Cámara. 50, 55 diputados aguantando estoicos ante los lugares comunes que expresaba sin que alguien hubiera ahí que creyera en sus palabras. Y planteando cosas absurdas. Es que esa reducción de la tasa de interés por parte de la Junta de Gobierno de Banco de México iba a significar créditos más bajos en la adquisición de casas. Dice uno, a ver, ¿de dónde saca eso, maestro Herrera? ¿Qué no se da cuenta que al estar cayendo la generación de empleo formal, al estar generándose una desconfianza que rebasa ya niveles peligrosos en la economía por la actuación y visión que tiene López y funcionarios como usted, hay una desconfianza a otorgar financiamiento? ¿No ha revisado los números del financiamiento, los que publica Banco de México trimestralmente? ¿O no ha visto los números que da a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros o de Fianzas, donde vienen los datos precisos? ¿Cómo es posible, pues, que a casi 10 meses del principio, del comienzo de esta administración, ni siquiera sepan cómo responder, cómo salir a declarar algo de lo que vimos y padecimos ayer? Pero por sobre todos estos segundones o tercerones está el responsable número 1 de esto, López. López es el que con sus desatinos, con sus frases aparentemente chistosas, lo único que está haciendo es estimulando la impunidad de los delincuentes. Llámense estos integrantes de la CENTE, de la CETEC, de la sección 22 y también de los familiares o de estos jóvenes que están disque estudiando en la normal rural conocida coloquialmente como la normal de Ayotzinapa. ¿Qué esperar pues para las próximas semanas y meses de este gobierno? La verdad, lo peor. Porque a esa displicencia, a ese importamadrismo, se une la incapacidad, la falta de capacidad analítica para entender lo que han creado ya y que es evidente a estas alturas. Si no pone López un hasta aquí a esa situación, el desorden, el crimen, la destrucción de propiedad pública y privada, y los grupos delincuenciales paseándose por el país en la total y más ofensiva impunidad, lo van a rebasar. ¿Qué va a suceder
con fuerzas reales de este país. Ayer vimos a grupos de comerciantes del centro histórico tratando de defender su patrimonio, su propiedad, armándose con palos. No sé si algunos se armarían, pero llega un momento en que la persona dice, ya basta con esto, yo no puedo dejar que impunemente estos destruyan el patrimonio de mi familia y mío propio. ¿Le importará acaso algo a López esta situación? Yo le puedo asegurar a usted que le vale. Está tan alejado de la realidad que eso no le importa. Él va derecho y no se quita. El único problema es que cada día la situación se agrava más y más. Ya tenemos un documento, un documento que da a conocer el INEGI, donde la economía sigue cayendo. El crecimiento del producto sigue para abajo. ¿Tendrá otros datos, López? ¿O será su cabecita loca inmadura la que sea incapaz de entender la gravedad del problema que él está enfrentando por su nula capacidad para ser jefe de Estado? Y luego tenemos a los legisladores aprobando las leyes reglamentarias que no secundarias. No hay leyes secundarias. Son leyes reglamentarias de la modificación constitucional. ¿No les dará pena? ¿No sentirán cierto remordimiento por actuar así? Por aprobar de manera abyecta y servil esas porquerías de piezas legislativas donde los que ya están sufriendo las consecuencias son millones y millones de infantes, de niños y de jóvenes? Por eso le dejo a usted la pregunta. ¿Qué hará López en las próximas semanas o quizá en los próximos días? ¿Justificará a estos delincuentes? ¿Justificará ese proceder cavernario, animal, de personas que, escudándose en una tragedia, delinquen ante los ojos de la autoridad y ésta nada hace por detener esa destrucción de propiedad pública y privada? Quede ahí pues la pregunta y a prepararnos, repito, para lo peor. López no va a cambiar. López no va a rectificar. Por eso, preparémonos para lo peor. Gracias. Habrá sabatina y habrá dominical. Nos vemos.